Bienvenidos una vez más al canal. ¿Cómo están esas vibras? Espero que al tope porque hoy es día de chisme del bueno. Y es que prepárense porque la historia de hoy es digna de una novela turca, de esas que nos hacen suspirar, reír, llorar y ahora celebrar. Como ya escucharon y para aquellos que se perdieron la introducción, vamos a hablar de la noticia que sacudió el mundo de la farándula el 14 de agosto de 2025, la reconciliación de Can Yaman y Demet Özdemir. Y sí, sé que suena increíble, que parece sacado de un guión, pero es real, es 100% cierto, y tiene a todos los fans de Erkenzicus enloquecidos de alegría. ¿Pero por qué este reencuentro es tan significativo? Para entenderlo tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Recordemos Erkenzicus, la serie que nos robó el corazón. La historia de amor entre Sanem y Can, interpretados magistralmente por Demet y Can, respectivamente, no solo cautivó a la audiencia turca, sino que se expandió por todo el mundo, conquistando corazones en Latinoamérica, Europa y más allá. La química entre ellos era innegable. Sus miradas, sus gestos, sus peleas y reconciliaciones, todo era perfecto. Y como era de esperarse, la magia de la pantalla se trasladó a la vida real. Comenzaron a surgir rumores, fotos, declaraciones. Y pronto Can y Demet se convirtieron en la pareja soñada. Sus salidas, sus viajes, sus muestras de cariño en público, nos hicieron creer en el amor verdadero. Nos ilusionamos con la idea de que Sanem y Can, Demet y Can, vivirían felices para siempre. Pero lamentablemente, como suele suceder en el mundo de la fama, la presión mediática, las agendas apretadas y, se rumorea, ciertas desavenencias personales, terminaron por romper esa idílica burbuja. La noticia de su separación fue un golpe duro para los fans. El mundo se vino abajo. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podían haber terminado? El luto fue generalizado en redes sociales. Los hashtags #Can y Demet Forever y #Erkenzicus Forever inundaron Twitter e Instagram. Ambos, con el corazón roto, siguieron caminos separados. Can, con su encanto y talento innato, continuó su ascenso meteórico, protagonizando series como By Jane y posteriormente proyectos internacionales que lo llevaron a Italia, España y otros países. Su fama trascendió fronteras, convirtiéndolo en un ícono de la televisión turca. Demet, por su parte, no se quedó atrás. Demostrando su versatilidad como actriz, protagonizó series como Doğduğun Kaderindir y Adnfara, consolidándose como una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Su talento, su profesionalismo y su carisma la hicieron brillar con luz propia. El tiempo pasó y con él, la cicatrización de las heridas. Cada uno siguió su camino, buscando la felicidad, la estabilidad y el amor en otros lugares. Parecía que la historia de Can y Demet había quedado escrita en el pasado, en los recuerdos de los fans, en los capítulos de Erkenzicus. Pero como en toda buena novela, el destino siempre tiene una sorpresa guardada. Las pistas comenzaron a aparecer, sutiles, casi imperceptibles, pero ahí estaban. Los fans, con su ojo de águila y su amor incondicional, comenzaron a atar cabos. Fotos en los mismos lugares, aunque subidas por separado, mensajes encriptados en las redes sociales, que solo los más observadores podían descifrar, likes y comentarios con guiños que solo ellos entendían. Un viaje a Italia, compartido aunque no se mostraran juntos. Un amigo en común, un confidente que al parecer, jugó un papel crucial en esta historia. Y finalmente la bomba, el 14 de agosto de 2025, las fotos. Fotos de Can y Demet juntos, sonrientes, abrazados en una playa paradisíaca. La noticia corrió como la pólvora. El mundo entero se paralizó. Los portales de noticias se inundaron con la noticia. Las redes sociales explotaron. Can y Demet habían vuelto. La noticia fue recibida con júbilo por los fans. La esperanza, la ilusión, el amor, todo resurgió con fuerza. Los hashtags #Can y Demet Reunión y #Erkenzicus Comeback se apoderaron de las redes sociales. La comunidad de fans, unida por el amor a la pareja, celebró este reencuentro como un triunfo del amor. ¿Pero qué pasó entre ellos? ¿Cómo lograron superar sus diferencias y darse una segunda oportunidad? Las fuentes cercanas a la pareja han sido muy cautelosas, pero se rumorea que el tiempo y la distancia fueron fundamentales. El tiempo cura las heridas, dicen. Y en este caso parece que fue cierto. Ambos maduraron, aprendieron de sus errores y se dieron cuenta de que el amor que sentían el uno por el otro era más fuerte que cualquier obstáculo.
Además, como ya mencioné, se rumorea que un amigo en común, un confidente cercano a ambos, fue el que actuó como un puente, como un mediador. Este amigo que conocía los secretos de la relación, los ayudó a limar asperezas, a entender las motivaciones del otro y a volver a conectar. Gracias a él, la comunicación se restableció y las conversaciones sinceras y profundas permitieron que el amor renaciera. ¿Y qué ha pasado desde entonces? La pareja, sabiendo lo que implica la fama, ha decidido mantener un perfil bajo. Han aprendido de sus errores y prefieren mantener su vida privada alejada de los focos mediáticos. Aunque las apariciones públicas son contadas, cada vez que se dejan ver juntos, es un acontecimiento. Los fans, por supuesto, están al acecho, esperando cualquier pista que revele más detalles sobre su historia. En cuanto a sus carreras profesionales, ambos siguen cosechando éxitos. Can Yaman, ahora convertido en un actor internacional, continúa trabajando en proyectos que lo llevan a recorrer el mundo. Recientemente se le ha visto trabajando en una nueva serie en Italia, lo que demuestra su creciente popularidad fuera de Turquía. Demet Özdemir, por su parte, sigue siendo una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía, con varios proyectos en puerta. Aunque aún no han vuelto a compartir pantalla, la esperanza de los fans sigue viva. La posibilidad de verlos juntos nuevamente en una serie o película es el sueño de muchos. Sería sin duda un acontecimiento sin precedentes, un reencuentro que marcaría un antes y un después en la historia de las series turcas. Pero, ¿qué les depara el futuro? ¿Llegarán al altar? ¿Tendrán hijos? ¿Serán una de las parejas más queridas y duraderas de Turquía? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí es seguro es que su historia de amor es una de esas que te recuerdan que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo y que las segundas oportunidades existen. La noticia de su reconciliación nos da esperanza. Nos muestra que a pesar de las dificultades y las adversidades, el amor puede triunfar. Nos enseña la importancia del perdón, de la comunicación y de la madurez. Y sobre todo nos demuestra que a veces, las segundas oportunidades son posibles. Y ahora, volviendo a mi opinión personal, quiero compartir con ustedes que me siento muy feliz por ellos. Es un claro ejemplo de que el amor verdadero puede superar muchas barreras y que vale la pena luchar por lo que uno siente. Me emociona la idea de que estén juntos, y les deseo lo mejor en esta nueva etapa de sus vidas. Así que amigos, eso es todo lo que les puedo contar por ahora sobre el bombazo de Can Yaman y Demet Özdemir. Espero que les haya gustado este vídeo. Sé que la noticia impactó a muchos, pero es la realidad. El 14 de agosto de 2025, el mundo de las novelas turcas se revolucionó. En resumen, hoy hemos hablado sobre la impactante reconciliación de Can Yaman y Demet Özdemir, la pareja estrella de Erkencikus. Hemos explorado su relación inicial, los rumores de ruptura, el tiempo de separación, las pistas que llevaron a la reconciliación, el papel del amigo en común y los detalles sobre su futuro juntos. También hemos analizado el impacto que esto tuvo en los fans y en el mundo de las series turcas. Muchas gracias por ver este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté contándoles esta increíble historia. No olviden dejar sus comentarios abajo. ¿Qué opinan de esta noticia? ¿Creen que su amor durará para siempre? Me encantaría saber su opinión. ¿Cuál fue su reacción cuando se enteraron de la reconciliación? ¿Qué esperan de ellos en el futuro? Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de los próximos vídeos. Recuerden que estoy preparando más contenido sobre series turcas y chismes de la farándula. Nos vemos en el próximo. Hasta la próxima. Y recuerden, el amor, a veces, sí es para siempre.